totalmente de acuerdo contigo. Me parece que ese es un diagnóstico absolutamente certero de lo que está pasando con el manejo del tema de la pobreza en el país. En gran medida lo que se está haciendo es colocando al pobre en una condición de conformidad con su estatus. Mira, te resuelvo lo esencial. Con eso tú vives, con eso tú respiras. Con eso tú tienes acceso a los bienes esenciales, se puede decir, dentro de la pobreza. Pero ese ciudadano, en lugar de prepararse, en lugar de generar desde adentro, exacto, es decir, haciendo de tripas corazón las fuerzas necesarias para enfrentar ese estado de cosas, lo que hace es que tiende a conformarse. Como pasó una vez con unos damnificados que estuvieron durante más de 25 años debajo del puente Duarte, sí, esperando que el gobierno le entregara una vivienda para salir de ahí. Hay que saber las condiciones que soportó esa gente. Esas familias, eran varias familias, ubicadas justamente dentro de esas paredes terribles, ¿no?, que soportan el puente Duarte, que comunica Santo Domingo Este con Santo Domingo o con la capital. Y esa gente aguantó esperando que el gobierno le resolviera el problema. Aquí hay mucha gente, aquí hay muchos pobres esperando que el gobierno resuelva el problema. Y hay que buscar alguna fórmula precisamente para que la gente, a fin de cuentas, sienta que es con su propia fuerza, que es con su propia voluntad, que es con su propio esfuerzo que puede realmente superar ese estado de la pobreza. Pues quería decir eso, en abono a lo que ya señaló. Lo único peor que la pobreza es la cultura de la pobreza. Así cuando tú no te sientes capaz de salir por ti mismo de la pobreza y tú internamente piensas que no puedes. Y el gran riesgo de la solidaridad y de las políticas sociales es la profesionalización de la pobreza, y de eso hay mucho. El otro tema que quería abordar es la situación lamentable que se está produciendo de nuevo en la comunidad turística de Las Terrenas. Las Terrenas, como todos sabemos... Seguimos en zonas turísticas, sí, efectivamente, desprotegidas. Las Terrenas es la principal zona turística de la provincia de Samaná, que de por sí es una península con muchísimos atractivos, pero Las Terrenas ha sido el principal centro de desarrollo de esa península, sobre todo desde que se instaló el servicio de energía eléctrica en el año 1994, que fue iniciativa de un empresario privado, un sobrino del profesor Juan Bosch, llamado José Oscar Orsini Bosch, que lógicamente instaló los cables, instaló las subestaciones, fue responsable de instalar las plantas y lógicamente no tenía a su favor las ventajas que tienen otras empresas distribuidoras, donde el Estado le pone prácticamente todo. Y si no tienen suficientes recursos para operar el servicio, el gobierno le entrega un subsidio, que en ocasiones ha llegado a 1.500 millones de dólares en un año. Pero bueno, el problema es que esa compañía ha estado bajo la presión de la comunidad, que ha crecido de manera extraordinaria. Habían 300 viviendas cuando se inició el despegue turístico de Las Terrenas. Ahora hay más de 60.000 habitantes. Y la mayoría son pobres. ¿Es porque el turismo genera pobreza? No, el turismo atrae la pobreza, porque ofrece oportunidades. Sí. Y la gente que vive en otros lugares, inclusive Santo Domingo, tiende a irse ahí, donde por lo menos vendiendo en la calle, vendiendo en una playa, va a conseguir un motoconcho. Bávaro Punta Cana es el ejemplo, desde el empleo formal que te genera el hotel hasta la venta de helados en el semáforo. Bueno, Bávaro Punta Cana no solamente atrae a los pobres de la República Dominicana. Hay más, en el último censo, hay más de 20.000 haitianos. Exacto. En el último censo y rusos, se estableció la existencia de 20.000 haitianos. Probablemente la mayoría ilegales. Y no están contados los venezolanos, los colombianos y sobre todo los rusos, una comunidad que está creciendo mucho en la zona turística. Bávaro, Punta Cana, tienen una iglesia que yo fui, bellísima, por cierto. Entonces, con razón, la comunidad más pobre de Las Terrenas en los últimos tiempos, diría uno en el último año, se ha sublevado reclamando una mejor tarifa, bueno, una tarifa que pueda pagar. Pero ese es un problema ya largo. Que es un tema que no se ha sabido explicar. Uno no sabe de José Oscar y que es una persona cercana a uno. El asunto fue que finalmente la Superintendencia de Electricidad decidió intervenir esa área y decidió hacer la interconexión con el Sistema Nacional Interconectado, CENI.
hizo una inversión de $4 millones para instalar las líneas, luego hizo otra inversión importante en la instalación de subestaciones, pero ¿qué ha pasado? Que a fin de cuentas el problema se ha recrudecido desde el punto de vista de los apagones. Logró que Luz y Fuerza bajara la tarifa eléctrica, pero resulta que Luz y Fuerza comenzó a experimentar pérdidas y prácticamente no podía sostenerse. Y era un ejemplo eso, esa compañía era un ejemplo. Así es. ¿Qué pasó? Que la Superintendencia de Electricidad ordenó un estudio técnico sobre la tarifa para determinar en un rango de equilibrio cuál era la tarifa ideal que debía operar en esa zona. Y se hizo así. Y cuando recibió el estudio, autorizó a Luz y Fuerza a poner en operación esa nueva tarifa. ¿Pero qué pasó? La tarifa, como no tiene subsidio, porque Las Terrenas, El Limón y Las Galeras son las únicas comunidades del país que no reciben los beneficios ni del bono luz ni del subsidio eléctrico. Entonces, la compañía eléctrica que no recibe el mismo subsidio de las distribuidoras del Estado, pues finalmente tiene que vender al precio que le permita mantener ese equilibrio financiero. Te pregunto, Luis, ahora mismo Las Terrenas, Las Galeras, la zona del Limón, zona turística importante del país, la luz que reciben es la luz pública vía el norte y la luz privada vía Luz y Fuerza. O sea, el usuario tiene las dos opciones. Ellos suben a la electricidad al sistema. No, la superintendencia suspendió la operación de la planta. Luz y Fuerza. De la planta. Pero ellos entonces está en el sistema. Entonces, ¿quién le compra la luz a ellos? El Estado. A Luz y Fuerza el Estado le compra. No, porque Luz y Fuerza no está generando energía. Luz y Fuerza está distribuyendo la energía del sistema eléctrico interconectado nacional. Así de sencillo. Pero como es una empresa que tiene un sistema, ya no. Pero una pregunta. Tiene capacidad para operar. Yo creo que yo no conozco mira una cosa, sé Luis, que hay un problema muy serio. Mira, yo pienso que conocí el caso e intervine en él. Doña Consuelo sabe hasta qué nivel me metí en ese tema. Sí. Que al pueblo, de alguna manera, debieron explicarle las cosas más claras. Porque ciertamente, doña Consuelo, el costo de la tarifa era alto. Y se lo explicó. Pero la gente no aceptó la explicación. No entendió. Desde hace mucho el problema. La gente no entendió que iba a salir más caro tener sistemas alternativos para cubrir los apagones, porque la ventaja ya de La Terrena era inversores, que usted no necesitaba tener un inversor. Exacto. Porque era luz 24 horas. 24 horas, estable. Y la gente nunca conocía los apagones. Ahora está viviendo tienen una luz más el salto de la purga. Inestable. Exacto. Después de la interconexión se han registrado más de 300 apagones. Sí, es así. Y entonces recuerden que esa es una comunidad turística de hoteles pequeños, ciertamente, pero recibe una gran cantidad de turistas que necesitan un servicio regular y estable. Pero ¿qué ha pasado? Desde ayer se revolteó la comunidad, se iniciaron protestas. Anoche a las 10 hubo un apagón general que se presume que fue provocado. Se repuso 25 minutos más tarde y a las 2:30 se produjo otro apagón general, que se dice que también fue provocado. Pero se han hecho barricadas en todas las calles. Los bancos a partir de hoy comenzaron a cerrar. Los supermercados comenzaron a cerrar. Es una situación realmente muy difícil. ¿Y qué reclaman las organizaciones comunitarias de Las Terrenas, Las Galeras y El Limón? Bueno, que se le dé el mismo trato que se le da al resto del país. Que si al resto del país se le otorga un subsidio y se le otorga un bono luz a los pobres, también se lo den allá, para que no sea la compañía eléctrica, que no tiene capacidad para hacerlo, la que tenga que subsidiar el costo de la energía eléctrica. Y es verdad, no puede hacerlo. Aunque quisiera, no puede hacerlo. Es una decisión que no puede resolver probablemente la Superintendencia de Electricidad, porque el subsidio requiere una inversión. Pero en verdad, ¿qué es lo que se quiere? No. O sea, ¿cuál es la demanda? La demanda que se establezca la misma tarifa que existe en Santa Bárbara de Samaná y en Sánchez y en Nagua y en otras comunidades del país, pero que son comunidades. Pero ¿quién establece esa tarifa actualmente? Tiene que decidirlo posiblemente el presidente de la República. No, la superintendencia. Porque eso requiere. La superintendencia puede. La superintendencia puede tener la voluntad, pero eso es un problema de carácder económico. Hay que buscar los recursos necesarios. Porque ¿cuánto paga, por ejemplo, hay posibilidad de volver atrás? A través de las. De volver atrás. Ellos no quieren.
No, que Luz y Fuerza distribuye y vende. 24 horas. A eso volver atrás. Pero pagaban más cara, entonces ellos comenzaron a decir de todo a la compañía. Quemaron hasta hubo un casi problema entre los... Hasta hubo un problema entre los, yo creo, entre los inversores, los socios. Por eso es porque el tema es viejo, tú lo has traído hace tiempo. Sí. Entonces se han cambiado las cosas. ¿Cuál es la solución? Antes la protesta era por A, ahora es por B. La solución más viable es que el gobierno le asigne un subsidio mínimo y establezca, por ejemplo, a Luz y Fuerza. ¿A los pobres o a Luz y Fuerza? No, a los pobres. Sí, pero hay una confusión ahí. Espérate. Tiene que ser a los pobres. Luis José, pero espérate, porque Luis José, no a los que pueden, porque allá hay mucha gente que tiene casas veraniegas y puede pagar. Pero una cosa, tú dijiste hace un momentico que Luz y Fuerza se convirtió ya no en una generadora, sino en una distribuidora. Correcto. Es solo una distribuidora. Entonces, si está comercializando, no hay por qué subsidiar, porque simplemente ella cobra el peaje de ser el corredor de la cobranza, no otra cosa. Claro, ella no tiene problema. Pero Luz y Fuerza compra electricidad, compra al CENI, es decir, al Sistema Interconectado Nacional. Como le compra de pero norte tiene y de que vender, pero tiene un costo operativo. Entonces, tiene que vender al mismo que los otros. Exactamente. Ellos quieren vender más caro. Sigan buscando. Cambio fuera Mauricio. Sigan buscando.